preocupen para la que dice no estoy escuchando nada. Estamos esperando que se vayan conectando porque éramos solo 10 en un principio. Y ahora ya somos 25. Ok, son como 100 en total. A ver, perdón. Sí, estoy hablando burrera. 51. Así que 50. Bueno, ya somos la mitad. Ya podemos ir empezando, ¿ok? ¿Pueden ver en la pantalla? ¿Qué dice en la pantalla? Sí. ¿Qué dice? Opioides. Opioides. Bien. Opioides. Bien, vamos a empezar a ver opioides. Bien. Ok. Empecemos. A ver, vamos a ver ahora 3 temas con ustedes, como hemos empezado tardecito. Y son temas, este opioide está relacionado con el anterior, con los AINES. Y lo que vamos a ver después es anestésicos, que se dividen en anestésicos generales y locales, ¿ok? Entonces lo vamos a tratar de hacer relativamente rápido, porque ustedes ya han visto la metodología, ¿no? Es conocer primero el grupo terapéutico y luego ya después de cada uno se dedican a conocer sus propiedades farmacocinéticas y farmacodinámicas. Bien, para empezar a hablar de opioides, primero tenemos que pensar en el dolor, porque habíamos dicho de que los AINES que habíamos visto en la anterior clase estaban destinados para tratar el dolor de leve a moderado. Y para tratar ya el dolor de moderado a muy fuerte, a grave, están los opioides. Pero primero, ¿qué es el dolor? Cuando vimos AINES no habíamos hablado de qué era el dolor, ¿no es cierto? Pues ahora vamos a hablar específicamente del dolor. El dolor es una señal del sistema nervioso de que algo no anda bien. El dolor puede ayudar a diagnosticar un problema. Se puede sentir dolor en algún lugar del cuerpo específico, como espalda, abdomen, pecho o pelvis, o puede ser un dolor generalizado. El dolor no siempre es curable, pero hay muchas formas de tratarlo. El dolor va a depender de la causa y del tipo del dolor. El dolor es la causa más frecuente de una consulta médica. ¿Se acuerdan cuando empezamos con AIDE? Dijimos que se generaban millones de recetas al día solamente en analgésicos. Entonces, la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor define el dolor como una experiencia sensitiva y emocional desagradable, asociada a una lesión tisular real o potencial. Para la percepción del dolor se necesita un sistema neuronal sensitivo, que son nuestros nocioceptores, y unas vías nerviosas aferentes que corresponden a los estímulos nocioceptivos. ¿Se acuerdan cuando habíamos hablado en el proceso cómo se formaba la inflamación y cuando se dañaba la membrana? Que también se enviaba una información al cerebro por nuestros nociceptores. Bueno, esos son nuestros nociceptores que van a enviar el mensaje al cerebro. La clasificación del dolor se puede hacer según su duración, si es agudo, es decir, que aparezca repentinamente, pero que esté limitado en el tiempo, o crónico, si es ilimitado en su duración y con un componente psicológico. Según su patogenia, puede ser neuropático, producido por un estímulo directo del sistema nervioso, nociceptivo, que puede ser visceral o somático, que lo vamos a detallar aquí en el inciso C, y psicógeno, determinado por el ambiente psicosocial de la persona. El nociceptivo se refiere a su localización.
si es somático o visceral. El somático es un dolor localizado, punzante, que se irradia siguiendo trayectos nerviosos por la excitación anormal de los nociceptores. ¿Y qué se recomienda para ellos generalmente? Un AINES. Y para el dolor visceral es un dolor que se localiza mal, que es continuo y profundo, como los cólicos, metástasis hepáticas y el cáncer. Y para ello están ya los opioides. El curso del dolor puede ser continuo si persiste a lo largo del día o irruptivo si desaparece, pero hay después exacerbaciones transitorias del mismo dolor. Y según la intensidad puede ser leve a moderado. Vamos a ver ahorita un cuadrito de la intensidad del dolor. Vamos a pasar a los factores pronósticos del control del dolor en una escala analgésica que da la OMS. Esta escala analgésica, propuesta por la Organización Mundial de la Salud, consta de 3 escalones. Para subir del primer escalón al segundo escalón, el paciente ha tenido que haber sido tratado en su dolor por cualquiera de estos fármacos, que no son opioides. Entonces, ¿quiénes son generalmente? Los AINES, los que habíamos visto la anterior vez, por eso se mencionaban de primera línea, en el primer escalón. Si el tratamiento del dolor no responde bien, es decir, si el dolor persiste, se puede pasar al segundo escalón. Y en este escalón, el tratamiento es ya con un AINES más un opioide débil o un opioide débil solo. No es necesario que estén los dos. Y si el dolor igual no hay buena respuesta ante este tratamiento, recién se puede subir al tercer escalón, donde ya se prescriben opioides potentes, que pueden ir o no asociados a un AINE. Nunca jamás se puede subir del primer al tercer escalón, jamás de los jamases, siempre debe ser escalón por escalón. Y jamás se puede mezclar un opioide débil con un opioide potente, porque ya lo van a entender cuando vamos desarrollando el tema. ¿Okay? Me olvidaba aquí. En el primer escalón de los no opioides, el primero en primera línea para ser prescrito siempre es el paracetamol. ¿Se acuerdan cuando vimos normas de prescripción y pues se puso el ejemplo de la persona con artritis reumatoidea? Bueno, aquí le está mostrando la escala analgésica de la OMS, por donde se empieza. O sea, es un orientativo para el profesional. Ahora, según la farmacología, el dolor se puede clasificar según su respuesta a los opiáceos. Entonces va a haber quienes responden bien a los opiáceos, los parcialmente sensibles a los opiáceos y los escasamente sensibles a los opiáceos. Esta es la escala del dolor que les había mencionado, donde el médico le pregunta al paciente en una escala del 1 al 10 cuánto es su dolor. De 1 al 3 se clasifica como un poco, de 4 al 6 moderado o severo, de 7 a 9 muy severo y de 10 el peor dolor. Según la OMS, los analgésicos opioides son absolutamente necesarios para el control del dolor moderado a severo. ¿Ve? Aquí ya estamos recalcando y diferenciando de los AINES. Los AINES eran para dolor leve a moderado y los opioides para de moderado a severo. Están incluidos en la lista de medicamentos esenciales para el tratamiento del dolor por cáncer y cuidados paliativos y deberían estar disponibles y accesibles a todos los pacientes que los necesitan. Esto se recalca aquí porque muchos galenos tienen temor de prescribir opioides. Obviamente, ¿no? Cuando decimos opioides, lo primero que piensan es en habituarse, en dependencia física. Pero vamos a ir desarrollando el tema y se van a dar cuenta de que son necesarios para tratar dolores para el paciente, que es lo primero que busca, aliviar su dolor. Bien, entonces, ¿cuál es la vía para que aparezca un dolor? El dolor es un proceso complicado
que implica una interacción entre un número de sustancias químicas que se encuentran naturalmente en el cerebro y la médula espinal. Los neurotransmisores son los que van a transmitir esas señales de dolor, esos impulsos nerviosos de una célula a otra hasta que llegue al cerebro la información del dolor. Cada receptor tiene su neurotransmisor correspondiente. ¿Se acuerdan cuando vimos medicamentos? Los medicamentos tenían su receptor, ¿no es cierto? Bueno, aquí el que va a llevar el mensaje del dolor son los neurotransmisores y son los que cuando se unan a su receptor, pues van a abrir los canales de sodio, de potasio de las neuronas para permitir que la información siga fluyendo de una neurona a otra hasta que llegue al cerebro. Entonces, una sustancia cerebral de interés especial para los científicos es el glutamato. ¿Y qué es el glutamato? El glutamato es uno de los neurotransmisores más estudiados ahora del sistema nervioso central. Es el principal mediador de la información sensorial, motora, cognitiva, emocional, que interviene en la formación de memorias y en su recuperación. De ahora en adelante van a conocer más, van a escuchar hablar más de este glutamato, porque ya estamos hablando de, vamos a empezar a hablar de fármacos cuyo mecanismo de acción está muy relacionado a la transmisión de la información. Entonces, este glutamato es un neurotransmisor. Este glutamato es un precursor del GABA, del ácido gamma-aminobutírico. Y los principales receptores ionotrópicos se llaman del glutamato son el receptor NMDA y el receptor AMPA. Entonces, si volvemos, hacemos otra vez un esquemita de cómo empieza el dolor. ¿Se acuerdan que aquí tenemos un trauma que dañaba nuestro tejido, que dañaba nuestras células? Entonces, en nuestras células nosotros tenemos a nuestros nociceptores, las neuronas, que son las que van a transmitir la información a través de un nervio periférico hasta que llegue a nuestro cerebro. Hace empalme primero la primera neurona periférica, recoge la información, esa es una neurona aferente, es decir, que sube, llega a la médula supraespinal, hace sinapsis con otra neurona que sigue llevando la información hasta que hace sinapsis con otra tercera neurona que lleva la información hasta nuestro cerebro. En nuestro cerebro se procesa esa información, se organiza y se responde. Entonces baja la información por una neurona eferente hasta nuestra médula supraespinal. El neurotransmisor, que es el encargado de permitir que la información pase hasta llegar al cerebro, es el glutamato. Y los neurotransmisores que permiten que baje la respuesta de una neurona a otra son los péptidos opioides, que ahorita los vamos a conocer. Bien, estos péptidos opioides son las endorfinas, encefalina y dinorfina. Y tiene otros similares. Se llaman péptidos opioides endógenos y que funcionan como neurotransmisores. ¿Dónde se generan? Son producidos por la glándula pituitaria y el hipotálamo en los vertebrados ¿durante qué mecanismo? Cuando hay ejercicio, excitación, dolor, consumo de alimentos picantes, consumo de chocolate, el enamoramiento, el orgasmo, y tienen sus efectos opiáceos analgésicos y dan una sensación de bienestar. Entonces, estos neurotransmisores son los responsables de que nos enamoremos, de que sintamos placer, de que sintamos dolor. Entonces, para dejar de sentir todo eso, lo que hay que hacer es bloquear que estos neurotransmisores, péptidos opioides y el glutamato lleguen a sus receptores.
porque si no llegan a sus receptores, entonces no va a haber ni dolor, ni excitación, se acaba el enamoramiento, se acaba lo picante, el calor que produce el picante. Bien, entonces para que ustedes entiendan bien, les busqué 2 videitos para hacerles recuerdo de cómo funciona el mecanismo de la neurotransmisión de neurona a neurona. Y después de ese videito que es cortito, les voy a mostrar otro video donde ya se habla del mecanismo de acción de los opioides. Entonces, para eso, bien, ¿me entendieron hasta ahí? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Bien, Sí, y un bien, poco de doctora. sueño. ¿Sí? Ya. Vamos a ver estos videitos, así graficaditos, para que ustedes se hagan un recuerdo de la neurotransmisión. Y empezamos con este. ¿Pueden verlo? ¿Me avisan, por favor? Sí, doctora. Bien, ya. Sí, doctora. Esperen un ratito. Ya. Bien. No sé si escucharon bien. Acá tengo mi volumen un poquito bajo. ¿Escucharon bien? No, No, doctor. ¿No? Lo tengo un poquito bajo mi volumen. No sé por qué. Le he tratado de dar el máximo. Pero les estoy dejando ahí el link. Lo importante del videito, cuando ustedes ya lo vean, es rescatar de que para que haya una información de neurona a neurona, deben abrirse los canales, unos canales iónicos, es decir, van a salir van a salir sodio o potasio y van a entrar calcio, dependiendo de la acción de la neurona, de qué es lo de lo que vayamos a estudiar, ¿ya? Y los neurotransmisores son los que van a inducir que se abran esos canales iónicos, ¿ok? Pero para que se abran esos canales iónicos y para que salga la información, ese neurotransmisor tiene que llegar y juntarse a su receptor. Si el receptor está disponible, acepta el neurotransmisor y se abren los canales y salen de una neurona, van a salir iones y de la otra neurona siguiente, la que está conectada a ella, también va a recibir otros iones. Entonces, a eso se llama la hiperpolarización o despolarización de la neurona. ¿Ok? Ese es el trayecto químico de la información. Así es como se lleva la información al cerebro. Ahora van a conocer esa información, cómo funciona para los opioides. Y lo vamos a ver en este video. ¿Lo pueden ver? ¿A ese señor?
Hábleme porque no los veo. Sí. Sí, doctora. ¿Se ¿Le escucha puede mejor? aumentar su volumen a todo, no? Sí, ya lo aumenté al máximo todo lo que tengo. Por favor, a ver, póngalo cerquita de su orejita. Hola, soy Andrés. ¿Sabías que en 1890 la heroína se vendía libremente como un jarabe para la tos? Y aún cuando se les quitara la tos, la gente la seguía consumiendo. Aquí se descubre su efecto adictivo y se retira del mercado. Esto y mucho más sobre fármacos opioides aquí en elprofiandres.com. Los opioides, que entre comillas muy grandes podríamos llamar nuestra morfina endógena. Estos péptidos opioides son parte del sistema más efectivo que tenemos para inducir analgesia. Y de igual forma, los medicamentos opioides en la actualidad son los fármacos más potentes para controlar el dolor. Nosotros producimos varios tipos de péptidos opioides. Estos son cadenas cortas de aminoácidos que son capaces de activar a los receptores opioides. Los más conocidos y estudiados son las endorfinas, las encefalinas y las dinorfinas. Profe Andrés, ¿dónde actúan estos péptidos opioides? A nivel de la sinapsis, cada péptido opioide va a activar un receptor específico. Las endorfinas van a activar al receptor mu, las encefalinas van a activar al receptor delta y los receptores kappa son activados por las dinorfinas. Los receptores opioides son proteínas de 7 segmentos transmembranales acoplados a una proteína GI. Cuando el receptor es activado por un péptido opioide, la proteína GI se disocia y va a producir una disminución en los niveles de AMP cíclico y un incremento en los niveles de GMP cíclico. A su vez, va a inducir la salida de potasio a través de canales de potasio, lo que hace que la célula pierda cargas positivas, dejando el potencial de membrana más negativo. Además de esto, va a impedir el ingreso de cargas positivas a la célula, inactivando los canales de calcio, impidiendo el flujo de calcio hacia el espacio intracelular. Eso suena muy claro, pero ¿cómo los opioides producen analgesia? Cuando recibes un estímulo doloroso, ese impulso nervioso es transportado por una neurona nociceptiva, es decir, de dolor, que va desde la periferia hasta la médula espinal. Ya en la médula espinal se realiza una sinapsis con una segunda neurona nociceptiva, que lleva el impulso nervioso desde la médula espinal hasta el tálamo, en la mitad de tu cerebro. En el tálamo se hace una sinapsis con una tercera neurona nociceptiva, que lleva ese impulso de dolor a las diferentes partes del sistema nervioso central. Y es en tu cerebro donde eres consciente del dolor. Pero también en tu sistema nervioso central se activan las neuronas de los núcleos del rapé, que descienden por la médula espinal y van a hacer sinapsis con la primera y la segunda neurona nociceptiva. Estas neuronas de los núcleos del rapé van a liberar serotonina como neurotransmisor, pero también liberan péptidos opioides. Esos péptidos opioides van a controlar de forma negativa la transmisión del impulso nervioso a nivel de esa sinapsis entre la primera y la segunda neurona de dolor, disminuyendo la cantidad de impulsos nerviosos que pasan hacia el sistema nervioso central. Y si los impulsos no llegan al cerebro, entonces se disminuye la sensación de dolor y por ende se produce analgesia. Para entender bien la acción de los péptidos opioides y fármacos opioides, vamos a observar de cerca lo que pasa a nivel de esa sinapsis en la médula espinal. Cuando llega el impulso nervioso a través de la primera neurona de dolor, desde la periferia a la terminal sináptica, se genera una entrada de sodio a través de canales de sodio, lo que va a producir que se abran canales de calcio, permitiendo la entrada de calcio al citoplasma. Y este calcio va a ser esencial para la liberación de glutamato. Este neurotransmisor va a activar en la neurona postsináptica sus receptores específicos, AMPA y NMDA, que al estar activos
van a permitir la entrada de iones de sodio y calcio a la segunda neurona de dolor. Como los iones de sodio y de calcio son positivos, van a inducir que el potencial de membrana se vuelva ligeramente menos negativo, llegando hasta el umbral de despolarización y produciendo un potencial de acción. Y así se continúa transmitiendo el impulso nervioso hasta el sistema nervioso central. Por otro lado, desde los núcleos del RAFE en el tallo cerebral salen unas fibras nerviosas que descienden a lo largo de la médula espinal para hacer sinapsis con la primera y segunda neurona de dolor. Estas neuronas provenientes de los núcleos del RAFE van a liberar endorfinas que van a activar a los receptores mu que están presentes en la primera neurona nociceptiva. Como describimos anteriormente, la acción del receptor mu va a hiperpolarizar la membrana neuronal, volviéndola más negativa, y va a impedir la entrada de iones de calcio a través de los canales. Y como no entra calcio, no se libera glutamato. Tenemos un gran número de fibras de dolor que vienen desde la periferia hasta la médula espinal, y cuando hay dolor se transmiten impulsos por todas esas fibras y excitan un gran número de neuronas que van hacia el sistema nervioso central y se genera un dolor de alta intensidad. Pero cuando los opioides actúan, como explicamos anteriormente, se disminuye el número de neuronas que liberan glutamato, disminuyendo el número de impulsos nerviosos que viajan hacia el sistema nervioso central. En conclusión, de todas esas señales de dolor que vienen de la periferia, los opioides interrumpen su transmisión y solo unas pocas de ellas continúan hacia tu cerebro, y así se produce el efecto de analgesia. Estos efectos hacen que el impulso nervioso que viene desde la periferia no se pueda seguir transmitiendo cuando éste llegue a la terminal sináptica. Además, se disminuye la entrada de calcio en la terminal sináptica y como consecuencia se disminuye la liberación de glutamato. Pero eso no es todo. También hay una acción de los opioides en la segunda neurona de dolor. Y cuando se activa el receptor mu, se genera una salida de iones de potasio, lo que nos hiperpolariza la membrana. Y como también se había disminuido la liberación de glutamato, hay menos activación de los receptores AMPA y NMDA. Sumado a esto, los canales de calcio están inhibidos por la acción del receptor mu. Todo esto disminuye el flujo de iones de sodio y calcio al interior de la neurona. Y esta no puede llegar a su umbral de despolarización y no se genera un potencial de acción. En resumen, los efectos principales de los opioides a nivel de médula espinal son disminuir la liberación de glutamato y dificultar la generación de impulsos nerviosos. Pero también existen efectos de los opioides en el sistema nervioso central. En general, los fármacos opioides van a funcionar como depresores del sistema nervioso central. En la década de 1970 se empezaron a investigar los efectos de los opioides en el núcleo accumbens. Se entrenó un grupo de ratas para presionar un botón que se les suministraba comida. Después, a los roedores se les daba la opción de presionar otro botón, con el cual recibían una microinyección de morfina en el núcleo accumbens. Como resultado, las ratas solo presionaban el botón que les hacía la microinyección de morfina y se olvidaban de la comida. El experimento se suspendió cuando las ratas empezaron a perder masivamente peso. Estos experimentos mostraron la presencia de opioides en el núcleo accumbens. Posteriormente, se hicieron otro tipo de experimentos. Se colocaban las ratas a caminar sobre una superficie caliente a 55 grados Celsius y se cronometraba el tiempo hasta que, debido al dolor, levantaran las patas. Pero cuando se inyectaba morfina en el núcleo accumbens, se suprimía la sensación de dolor cuando las ratas caminaban sobre la superficie caliente. Esos experimentos mostraban el efecto que tenían los fármacos opioides en el sistema nervioso central para inducir analgesia. También esos efectos sobre el sistema nervioso central van a estar relacionados con uno de los efectos adversos más nocivos de los fármacos opioides, que discutiremos en otro video, que es el problema de farmacodependencia. Espero que hayas aprendido mucho. No olvides compartirnos con tus amigos y colegas. Ok. Entonces, ¿van captando cómo dejan, cómo es el mecanismo de los opioides? ¿Qué es lo que se busca con los opioides? Que se posicionen en el receptor mu, que era para las endorfinas, para que no haya una transmisión del dolor, ¿ok? Eso es lo que van a hacer los fármacos opioides. Los péptidos opioides van y se ponen en los receptores, pero es para
enviaron para ayudar a la transmisión de la respuesta del cerebro para ir disminuyendo el dolor. Bueno, nosotros los vamos a ayudar con los fármacos opioides y directito se van a ir a posicionar a esos receptores mu para anular la respuesta del dolor. Es decir, produzcan analgesia. Entonces, primero que nada, ¿de dónde vienen los opioides? La fuente de los opioides es de un exudado lechoso que surge al hacer un corte en la incisión de estas cápsulas que tienen a una semillita. Esta flor, se le sacan los pétalos y queda esta capsulita y adentro están las semillas. Esta planta se llama Papaver somniferum, es su nombre científico, pero la conocen como adormidera o amapola. ¿Me están siguiendo, no? ¿La ven en la pantalla? ¿Sí? Sí. Ok, ya. Bien, ¿se acuerdan que en historia habíamos mencionado que los sumerios, los egipcios, los griegos, los romanos, los árabes ya conocían el opio y lo utilizaban para tratar sus males, sobre todo para el dolor? Bueno, pero también lo usaban para sentirse bien porque los transportaba al paraíso. Teofrasto, que se acuerdan que lo habíamos mencionado, ya mejoró el método de extracción de ese jugo. En 1806, el químico Sir Turner es el que hace la extracción del primer principio activo de ese opio y lo llama morfina. Y de la morfina ya se van derivando hasta unos 20 alcaloides. En 1890, uno de esos alcaloides, la heroína, se usaba como antitusivo. ¿Vieron en el video, no es cierto? Y la gente lo seguía comprando aunque ya no tuviera tos porque se sentían bien, les daba placer tomarlo. Entonces se da cuenta de que era adictivo y lo retiran del mercado. En 1973, el investigador Snyder y un grupo descubren recién los receptores opioides y sus diferentes tipos, por los cuales el opio producía sus efectos. Y en 1975 se descubren los péptidos opioides endógenos, que son las encefalinas, endorfina y dinorfina, las que ustedes acaban de conocer, las mismas que son producidas por nuestro cuerpo. Bien, ahora vamos a ver las diferencias de algunos términos. ¿Qué es un opiáceo? ¿Qué es un opioide? Opiáceos son los fármacos obtenidos del opio, la morfina y sus derivados. Y opioide es un término que incluye a todos los opiáceos más todos los sintéticos, naturales y sintéticos, porque vamos a conocer que aparecen unos fármacos que se llaman agonistas y los antagonistas del opioide. Entonces, en este término opioide se incluye a todos. Endorfina es el término que se refiere a las 3 familias de opioides endógenos: encefalina, dinorfina y beta-endorfina. Y narcótico deriva de la palabra griega esta, que dirá en griego, y significa cosa capaz de hacer dormir. Este término narcótico ya se lo usa más en el término legal para indicar el conjunto de químicos que no son solamente opioides, sino que incluyen a otros más, pero que ya nos indican que producen dependencia, sobre todo para los términos legales. Bien. Ahora, ¿cómo clasifican a los opioides? Hay diferentes clasificaciones. Unos los clasifican según su procedencia, otros según su estructura química y otros según los receptores opioides. Este último es el que nos va a interesar a nosotros como en farmacología, según sus receptores opioides. Pero conozcan estos dos primeros. Según su procedencia, pueden ser endógenos o exógenos. Los endógenos, ¿cuáles son? Los que acabamos de conocer, pues las endorfinas, ¿no es cierto? Y también se incluyen ahí a otras, a las prodinorfinas. Y los exógenos ya son la morfina, la codeína, la papaverina y la noscapina. Según su estructura química, según los anillos bencénicos que tengan, se clasifican en bicíclicos, tricíclicos, tetracíclicos, pentacíclicos y hexacíclicos.
Y ahí, bueno, ya se subdividen en meperidina, pentazocina, levorfano, dextrometorfano, morfina, nalorfina, etorfina, tramadol, según sus anillos bencénicos, ¿ok? Pero el que a nosotros nos interesa es el según sus receptores. Antes de que conozcamos a eso, vamos a conocer este término, dualismo farmacológico. Cuando dos opioides que ofrecen analgesia por mecanismos neuronales diferentes y utilizan receptores diferentes y se administran solos, cada uno cumple su efecto analgésico sin problema. Pero cuando se administran juntos, uno de ellos puede actuar como antagonista por su receptor y así interferir con la acción del otro. A esto se lo conoce como dualismo farmacológico, ¿ok? Cuando un opioide puede actuar como agonista del receptor de otro opioide. Entonces se dice que ese opioide actúa como agonista y antagonista. O sea, agonista porque produce un efecto analgésico cuando actúa solito. Y antagonista porque cuando se administra con otro opioide, compite por su receptor y interfiere con su acción analgésica del otro opioide. Entonces, según eso es lo que aparece la clasificación que nosotros vamos a conocer. Los agonistas puros, agonistas antagonistas, agonistas parciales y antagonistas puros. Los agonistas puros son los que tienen altas afinidades, son muy selectivos por el receptor mu. ¿Quiénes son? Morfina, fentanilo, el fentanilo. Los agonistas antagonistas mixtos, como ya vimos los que tienen dualidad farmacológica, son la nalorfina, pentazocina, butorfanol, nalbufina. Un agonista parcial, es decir, que tiene afinidad por los receptores mu, pero es muy débil, son la buprenorfina. Y los antagonistas puros son los que tienen afinidad por los 3 receptores opioides, quienes son naloxona, naltrexona y nalmefeno. Pero recordemos cuáles eran esos receptores opioides que mencionaba en el video. Eran mu, que se representa por esta letrita del griego, kappa, sigma y delta. Este sigma no se ha estudiado, no hay mucha bibliografía acerca de eso. Pero los que resaltan son el mu, kappa y delta. Bien, ahora, según la bibliografía, aparte de esos 3, se ha identificado uno más, que es el ORL1. Veamos este mu. Este mu, que en fisiología se designa por las letras MOR, son los responsables de que cuando se une el neurotransmisor a este receptor mu, aparezca la analgesia, la recompensa y la tolerancia. Cuando el neurotransmisor se fija en el receptor delta, que en farmacología se lo conoce como DOR, es el responsable de los estados de ánimo. El kappa se reconoce como COR y es el responsable del dolor visceral. O sea, mu, acuérdense esto, mu, m, or, de dolor, D, delta, DOR, K, kappa, DOR, ¿ok? Ahora, el ORL1 pertenece a la familia de los receptores, pero acoplados a las proteínas G, es decir, aparece cuando se va a enviar la información en la neurona. ¿Se acuerdan cuando aparece la proteína G? Bueno, ahí está relacionado este ORL1, no cuando ya se recibe la información que es los mu, delta y kappa. Bien, entonces, aquí en este cuadrito está la relación de afinidad que tienen esas endorfinas con los receptores opioides. Estos son los péptidos opioides, ¿no ves? La endorfina tiene mucha afinidad por el receptor mu.
las encefalinas por el delta y por el mu, las endorfinas por el mu y por el delta, y las dinorfinas por el kappa y muy poco por el delta. Bien, entonces habíamos dicho que la función de analgesia se daba, aparecía en la localización supraespinal, como vimos en el video, cuando se activaban los receptores mu, delta o kappa, ¿ok? Esa es la explicación de este cuadrito. Ahora, hay otra función que tienen, otros efectos que tienen los opioides que se llama disminución en la función respiratoria y donde se da en los núcleos respiratorios del bulbo. O sea, es cuando la información está subiendo y se da por los receptores mu. Y así hay estos otros que son el hilio paralítico, psicometesis, eufora, sedación, regulación, que eso ya lo vamos a ir viendo detallado cuando veamos cada fármaco. Bien, en otra clasificación, aparte de esta clasificación que acabamos de conocer según sus receptores de agonistas o antagonistas, vamos a conocer cuáles son los opioides débiles y los opioides fuertes que menciona en la escala de la OMS, en la escala del dolor de la OMS. Los débiles son codeína, dihidrocodeína, dextropropoxifeno, tramadol. Y los fuertes son morfina, oxicodona, fentanilo, hidromorfa, metadona, tapentol, petidina. Estos, los opioides débiles, se mencionan así porque no llegan a producir el efecto de dependencia tan fuerte que puede producir los opioides fuertes. Entonces, estos opioides débiles se pueden prescribir con una receta normal, con la que ustedes ya conocieron. Pero los opioides fuertes sí necesitan de recetas especiales para ser prescritos al paciente y que el paciente pueda adquirirlo en la farmacia. Bien, acá otra vez en un cuadrito de lo mismo que vimos en este, pero ya más detallado, indicando aparte de lo que vimos, qué acción producen cuando se fija el neurotransmisor al receptor, es que, fíjense, pueden ser usados como antitusígenos o como antidiarreicos. Resulta de que estos opioides, todos que son derivados de la morfina, no todos presentan un efecto analgésico. Hay algunos que presentan efectos antitusígenos porque trabajan a nivel del sistema nervioso central, tranquilizando o sedando la tos, que son el dextrometorfano y la codeína, y hay otros que tienen una función antidiarreica, también uniéndose a los receptores mu o kappa, y son la loperamida y el difenoxilato. Y estos tienen muy poca acción analgésica, por eso se los va a estudiar cuando ustedes vean antitusivos o cuando vean antidiarreicos. ¿Ok? Bien, entonces, aquí están todos nuestros opiáceos y opioides. Entonces, ¿quiénes son los opiáceos? La morfina, codeína, tebaína, papaverina y nuscapina. Y los opioides semisintéticos y sintéticos son la heroína, buprenorfina y metadona. Bien, entonces, ¿cuáles son los usos médicos generales de todos los opioides? Para tratar el dolor, también se usan como anestésico, para tratar la abstinencia a opioides, para la diarrea y para la tos o disnea. Ahora, lo mismo que acabamos de leer, pero con dibujito, tenemos los mismos receptores, mu, kappa, delta, bueno, y debajo sigma. El mu, cuando es activado, es decir, cuando se viene y se une su neurotransmisor a este receptor, activa y aparece el efecto de analgesia a nivel supraespinal,
el efecto antitussígeno, la rigidez torácica, el estreñimiento, la dependencia, la depresión respiratoria, bradicardia e hipotensión, miosis y euforia. Esto ya es lo mismo de anterior, pero explicado con dibujitos. Bien, de todos estos efectos que se han leído hasta ahora, este es el peor de los efectos, la depresión respiratoria que puede presentar a nivel del sistema nervioso central. Y el más molesto, pero que puede ser tratado, es la constipación. Entonces, todos los opioides en menor o mayor grado van a ofrecer depresión respiratoria. Y todos igual van a ofrecer constipación, es decir, estreñimiento. Entonces, antes de seguir avanzando, tienen que tener en cuenta algunos cuidados importantes. Es decir, hay que tener mucho ojo cuando se administran opioides a pacientes que son vírgenes a opioides, es decir, que nunca han recibido un opioide. A mayor dolor va a haber mayor tolerancia a los eventos adversos. Es decir, para ellos van a ser destinados los opioides, pero también hay que tener precaución de los efectos que nos pueden presentar estos opioides. Siempre se deben empezar con la menor dosis posible e incrementar lentamente y por el menor tiempo posible. Es decir, administrar, si el máximo que se puede administrar a un paciente es 30 miligramos, pues uno va a empezar por lo más bajo que pueda obtener en el comercio, que es 10 miligramos. Entonces se empieza por los 10 miligramos y se va subiendo la dosis lentamente, como en la escala que presentó la OMS, lo vimos, ¿no es cierto? Entonces se incrementa lentamente y con los opioides se les utiliza el menor tiempo posible. Hay que tratar de cambiar por otro opioide, si el tratamiento va a ser largo, por otro opioide. ¿Para qué? Para que no se presente este problema de tolerancia. Entonces acá, fíjense, dice, puede sustituirse un opioide por otro. Esto se llama rotación de opioides para recuperar la eficacia y la seguridad. Este uso de los opioides puede generar un espasmo del esfínter de Oddi, es un dolor tipo cólico y que también se le atribuye a ser el responsable de la pancreatitis medicamentosa. Es muy peligroso administrar en pacientes después de los 60 años, sobre todo por el riesgo de depresión respiratoria que vimos que todos los opioides van a presentar. Dijimos que el más molesto era la constipación, pues por eso hay que iniciar temprano al paciente el uso de ablandadores de heces o laxantes al tiempo que esté tomando el opioide. Y debe haber un manejo de la clínica de las adicciones, porque dijimos que pueden presentar tolerancia o dependencia. Bien. Doutora, ¿Sí? como se desarrolla la tolerancia a los fármacos? Por ejemplo, si el paciente utiliza morfina y hace efecto, pero después de un tiempo la misma dosis no se saca la dolor. Sí, lo vamos a ver más adelantito, se lo voy a explicar. Qué es la tolerancia y cuáles son las razones que se cree por qué aparece la tolerancia. Por ejemplo, ¿ya? Antes que me olvide, no sé, alguien de aquí en la anterior clase de AINES me había preguntado sobre la COX-3, la ciclooxigenasa 3. Antes que me olvide, la ciclooxigenasa 3 no se estudia en los AINES porque se cree que aparece esta COX-3 en el transcurso del envío del dolor por la neurona aferente, es decir, que solo aparece en la transmisión del dolor cuando está subiendo la información al cerebro. Por eso se cree que el paracetamol debería no ponerse en el grupo de los AINES, porque estamos hablando de un paracetamol que actúa a nivel del sistema nervioso central, pero sus características
no son de opioides, son de AINES, por eso se lo ha incluido en el grupo de los AINES. Sin embargo, esa COX-3 aparece solo en este mecanismo del dolor. No se ha estudiado mucho hasta ahora de la COX-3, por eso no se la menciona. O sea, es una hipótesis que ha sido sugerida, pero de que haya sido estudiada y que ya esté reglamentada, aún no, porque como ustedes han visto y como vamos a ver después en anestésico, todos los medicamentos que actúan a nivel del sistema nervioso están en pleno estudio, no hay todavía nada concluso, ¿ok? Entonces, por eso no se menciona todavía a la COX-3. Bien, veamos aquí morfina. La dosis inicial siempre es 10 miligramos, es lo más bajo con lo que se puede empezar, aunque ya la dosis mayores se puede aumentar hasta 30 miligramos. Esto de la vida media, el tiempo que se administra, lo vamos a ir viendo uno por uno, ¿ya? Pero cuando ustedes ya vuelvan a este cuadro y ya lo van a poder leer más fácilmente. Pero fíjense que su farmacología, su farmacocinética es un agonista del receptor mu o mu, como quieran llamarlo. Y que entre sus efectos adversos es la depresión respiratoria que nos puede presentar. Bueno, esto es un resumencito para que cuando ya ustedes vean uno por uno, vuelven y lo leen y ya lo van a entender perfectamente. Bien, entremos más a los opioides, hagamos recuerdo de quiénes eran los opioides naturales, morfina y codeína. Y los sintéticos, metadona, nalbuphina, meperidina, tramadol y dextrometorfano. Ahora, ¿se acuerdan que habíamos hablado de que eran agonistas y los que tenían agonistas y antagonistas, ¿sí? O sea, la afinidad que tenían por su receptor mu. Entonces, los que tienen mucha afinidad por ese receptor son los de rojo: morfina, hidromorfina, oximorfina, heroína, metadona, fentanil, sulfentanil, alfentanil, remifentanil, meperidina. Los más leves, o sea, que tienen afinidad por el receptor, pero no es tan fuerte como los agonistas potentes, son los de verde, ¿no? Codeína, oxicodeína, dirocodeína, hidrocodona y el tramadol, propoxifeno, difenoxilato, difenoxina y loperamida. Y los que tienen acción mixta, es decir, que son agonistas, pero también pueden ser antagonistas, la nalbuphina, buprenorfina, butorfanol, pantazocina. En una escala de potencia, el que es menos potente como analgésico es la codeína. Por eso se lo utiliza más como solo antitusivo. Le sigue el dextropropoxifeno, la meperidina y el tramadol. De estos que son menos potentes, o sea, son opioides débiles, son los únicos que pueden administrarse con receta normal. Pero ahora, mientras más potente va siendo el analgésico, como la morfina, metadona, heroína, fentanilo, necesitan ya de las recetas valoradas, o sea, recetas especiales para su prescripción. Mientras más potente sea, ya les está indicando de que necesita receta especial y que no se puede mezclar esto con los opioides débiles. Ahora, vamos a entrar a hablar por grupos, ¿ok? Vamos a entrar a hablar de los agonistas opioides, los que tienen una alta afinidad por los receptores mu. Y se toma como droga patrón a la morfina, porque después todos los demás tienen las mismas características farmacocinéticas y los mismos efectos adversos. Este tiene su efecto analgésico intenso a nivel supraespinal. Deprime la presión respiratoria dependiendo de la dosis y de la vía de administración. Con la administración epidural puede haber una depresión respiratoria diferida. ¿Qué quiere decir eso?
que es una depresión respiratoria que no aparece al instante, sino que puede aparecer después de algunas horas de haberse administrado la morfina. También otro de sus efectos es que hay miosis, es decir, contracción de las pupilas. También se puede usar como antitusivo. Hay hipotermia, que no es lo mismo que bajar la temperatura, que antitérmico, no es lo mismo. Hipotermia es un descenso brusco de la temperatura por acción en el hipotálamo, que es muy peligrosa para la persona. También pueden presentar náuseas y vómitos tras la primera administración. Esa es otra de las precauciones para los pacientes que van a tomar, los pacientes vírgenes a opioides. La primera vez que toman, la mayoría de las personas presentan náuseas y vómitos. Peor si la toman de pie. Entonces, lo mejor es indicar que la tomen en sentados o semi-recostados las primeras veces. Y después de la tercera, cuarta dosis, se suprimen esto. ¿Por qué? Porque ya empieza una tolerancia, que es la que vamos a hablar de un ratito. También van a presentar hipertonía del esfínter de Oddi, es decir, lo que habíamos hablado, hay una contracción, aparece el cólico y se cree que son los responsables de la pancreatitis medicamentosa. Hay hipertonía muscular, retención urinaria, disminuye el sistema inmunitario. Por eso son de mucho cuidado y observación cuando se administran a los pacientes inmunodeprimidos y con cáncer. Producen dependencia física y euforia. Otra vez aquí estamos recordando quiénes son sus receptores preferentes de esto, los receptores mu y los efectos que ya habíamos mencionado, ¿no? Analgesia respiratoria, miosis, depresión respiratoria, sedación, hipnosis, inhibición del peristaltismo intestinal. Acá otra vez, he explicado de otra forma, lo mismo, los efectos que hay cuando se unen a su receptor mu, receptor delta, receptor kappa. Bien, en cuanto a su administración, según la farmacocinética, se pueden administrar vía oral, subcutánea, intramuscular, endovenosa y espinal. Sobre todo, recalca acá la vía oral, que es la más cómoda, y vamos a ver sus características ahorita. Esta morfina, a diferencia de otros, es hidrosoluble. ¿Se acuerdan que se mencionaba a nosotros que los liposolubles eran los que tenían mejor absorción, mejor biodisponibilidad, etcétera, etcétera? Bueno, esta nos salió todo lo contrario, es hidrosoluble. Y encima tiene un metabolismo intenso a nivel del fenómeno del primer paso hepático, donde por un método de glucuronidación se obtienen dos metabolitos. Uno de ellos que en mayor porcentaje es el M3, que carece de acción analgésica, pero se considera que es el que contribuye a la aparición de los efectos de la tolerancia. Y en un menor porcentaje aparece un metabolito M6 que tiene todavía una actividad analgésica y se cree que es el responsable de la aparición de la depresión respiratoria. Su excreción es a nivel renal y todos los metabolitos se acumulan inclusive cuando hay una infección, una insuficiencia renal. Bien, ahora, al ser hidrosoluble, obviamente vamos a tener una baja biodisponibilidad por vía oral, muy poquito, miren, un 15%, máximo un 75%, pero esto ya va a depender de la cantidad que se administre. Tiene un alto metabolismo en el hepático, por lo cual su vida media es solo de 2 a 3 horas, es decir, que hay que administrar morfina más veces que los AINES, que eran cada 6, cada 8, cada 12, cada 24 horas, ¿no ves? Bueno, este es más continuo. Acá esta vez está mencionando a los metabolitos de la excreción. Bien, hablemos de la dosificación de la morfina. El facultativo deberá indicar la dosis de acuerdo al paciente. Veamos, viene la morfina en presentación de inyectable de 10 miligramos y en tabletas de 10 miligramos.
dijimos, recordemos que se debe empezar siempre por las dosis más bajas. Entonces empieza administrando una ampolla 3 veces al día. Pero conforme se puede ir subiendo, el límite de ampollas es 10 al día, administradas 3 veces al día. Las tabletas de 10 miligramos para vía oral, como cualquier analgésico opioide potente, resulta crítico ajustar el esquema de dosificación individualmente. Y a continuación, en esta parte de aquí, se describe un esquema de dosificación utilizando frecuentemente en el tratamiento crónico, particularmente en pacientes con enfermedad terminal. Existe una amplia variabilidad en la dosis de morfina requerida por estos pacientes debido a la naturaleza progresiva de la enfermedad terminal, asociada a un incremento del estímulo doloroso y también con cierto grado de tolerancia del receptor. Y se puede iniciar con dosis de 10 miligramos cada 2 horas y ajustar de acuerdo a la respuesta del paciente hasta 200 miligramos cada 2 a 4 horas. Esa es la tolerancia que aparece. Es por el receptor. Vamos a ver ahorita otro, lo vamos a explicar un poquito más. Bueno, el mecanismo de acción, ya lo habíamos dicho desde el principio, provocan analgesia al unirse a los receptores específicos acoplados a las proteínas G, ubicados principalmente en regiones del sistema nervioso central, cerebro, tálamo, sistema límbico y médula espinal, implicadas en la neurotransmisión y modulación del dolor. ¿Quiénes son esos receptores? Mu, kappa y delta. Bueno, lo que habíamos visto ahora en el gráfico, en el video y lo que se explicó al principio, está resumido aquí. Bien. Las diferencias entre los diferentes agonistas es que la morfina es muy agonista mu y kappa. El fentanilo y la metadona son solamente agonistas mu. La buprenorfina es un agonista parcial mu, mientras que la naloxona y naltrexona son los antagonistas de estos mu kappa. ¿Ok? Y por eso volvemos a recordar que aparecen los agonistas débiles, agonistas parciales, agonistas antagonistas y antagonistas. Bien, ahora, a nivel de los efectos del sistema nervioso y efectos periféricos, del sistema nervioso periférico. Veamos. A nivel del sistema nervioso central, puede producir analgesia, euforia, sedación y somnolencia, depresión respiratoria, depresión de reflejo de la tos, náuseas y vómitos, miosis y efectos hipotérmicos. O sea, parte del efecto analgésico, que es el que para el que nosotros estamos estudiando esto ahora, van a aparecer estos efectos también. Pero a nivel del sistema nervioso periférico, va a aparecer en el sistema cardiovascular hipotensión ortostática, a nivel gastrointestinal el estreñimiento que habíamos visto, a nivel de las vías biliares el aumento del tono del esfínter de Oddi, que lo habíamos mencionado, y un aumento de las concentraciones plasmáticas de amilasa y lipasa a nivel del hígado. A nivel de las vías renales va a haber se deprime la función renal, por lo tanto ahí está muy influenciada la hormona antidiurética, hay un aumento del tono del esfínter y un aumento del tono de los uréteres y vejiga, por lo cual hay disminución de la orina. Todo eso lo que lleva a que disminuya la orina. A nivel del útero puede prolongar el trabajo de parto y a nivel neuroendocrino inhiben el factor de liberación de algunas hormonas que son generadas a nivel de la glándula suprarrenal, porque está muy ligado a las vías renales. Entonces, todo esto se ve alterado sobre todo en las situaciones de estrés, que cuando ya lo veamos más adelante en sistema endocrino, ahí la van a entender más. A nivel de la piel, puede haber rubor, calentamiento de piel por liberación de histamina. Bien, entonces otra vez aquí estamos mencionando la depresión respiratoria y su mecanismo por el cual aparece
en el sistema respiratorio. A nivel geniturinario, también lo que habíamos mencionado, el mecanismo por el cual aparece la disminución de la orina. Perdón, pero estoy con alergia. No estoy llorando, es alergia. Bien, ahora, esos efectos que hemos visto que pueden aparecer con el uso de los agonistas, sobre todo estamos viendo la morfina, pero todos los agonistas van a presentar los mismos efectos, pueden transformarse en efectos adversos, pueden ser efectos adversos también. Entonces, ¿de qué van a depender? De la extensión de la acción farmacológica de la morfina, es decir, de estos opioides agonistas. ¿Y cuáles son esos efectos adversos? Que haya una inquietud conductual, una disforia, temblores, una depresión respiratoria que ya nos lleve a la apnea, rigidez del tronco, náuseas, vómitos, aumento de la presión intracraneana, hipotensión postural, el estreñimiento crónico, retención urinaria y prurito y urticaria que aparece más cuando la administración es parenteral y raquídea. Bien, entonces los síntomas, cuando hay una sobredosificación de los opioides, es decir, cuando aparecen esos efectos adversos, aparte de que pueda llegar inclusive hasta un coma o una apnea, el tratamiento es suprimir el opioide, ¿no es cierto? Pero eso puede llevar a un síndrome de abstinencia que se debe tratar con la naloxona vía endovenosa. Bien, esos síntomas, veamos. Vamos a desarrollar ahora más el concepto de tolerancia a la morfina para poder entender el síndrome de abstinencia. La tolerancia a los opioides comienza desde la primera dosis que se administra al paciente. Se manifiesta clínicamente hasta después de 2 o 3 semanas de administración frecuente a una dosis terapéutica. Es decir, se va acortando la duración de la acción del fármaco y por eso es que va requiriendo aumentar la dosis. ¿Ok? Y puede desarrollarse tolerancia cruzada, es decir, si se desarrolla tolerancia a un opioide, pues también puede ser que desarrolle tolerancia a otro opioide. Si desarrolla un débil, pues seguro que va a desarrollar tolerancia al otro opioide débil, por lo tanto hay que pasar a un opioide fuerte. Entonces, para esto, para evitar esa tolerancia, es que se sugiere la rotación del opioide en tratamientos crónicos para el dolor de enfermedades terminales. La rapidez en que se adquiere la tolerancia va también a importar de cuán intenso, o sea, cuán potente sea el opioide. Esa tolerancia va a aparecer sin importar el número de los receptores libres u ocupados que hubiesen. A diferencia de los AINE, vimos que si los receptores estaban todos ocupados por el medicamento, aunque administramos más dosis del medicamento, no íbamos a tener un efecto mayor, ¿no es cierto? Bueno, aquí ocurre lo contrario con estos opioides. No importa cuántos receptores estén ocupados o libres, va a empezar a aparecer el efecto de tolerancia mientras más potente sea el opioide del que se esté hablando. ¿Ok? Bien, ahora pasemos a hablar del mecanismo de dependencia. Esta dependencia puede ser física o psicológica. La dependencia física siempre va a estar acompañada a la tolerancia. Es decir, cuando le falta la administración de ese medicamento, es decir, cuando suprimen la administración de golpe de ese opioide, se origina el síndrome de abstinencia o síndrome de supresión precipitada, como se conoce. Y ¿qué medicamentos se usan para que aparezca este síndrome? Es decir,
dejan de administrar morfina y generalmente les administran naloxona o naltrexona. Esta síndrome de abstinencia tiene una intensa sintomatología central. ¿Cuáles son? Estos son los signos y síntomas. Rinorrea, lagrimeo, movimientos de la masticación, temblor, escalofrío, sudoración, piloerección, hiperventilación, hipertermia, midriasis, mialgia, vómito, anorexia, diarrea y ansiedad. La intensidad de este cuadro va a depender de la dependencia física desarrollada a los opioides. Y el tratamiento para ayudar a salir de este cuadro de abstinencia es con la metadona. La naloxona era el antagonista de la morfina. Es decir, cuando aparecen todos los anteriores síntomas, se le daba naloxona para evitar los efectos adversos de depresión respiratoria. Pero al quitarle de golpe la morfina, aparece este síndrome de abstinencia y este síndrome se trata con la metadona. No solo con metadona, se usan también otros fármacos secundarios, pero este es el de primer uso. En cambio, la dependencia psicológica, que se manifiesta porque hay una euforia o también hay una indiferencia a los estímulos y una sedación, es decir, duermen y duermen, lo que los lleva a los que están atravesando por estas etapas, y cuando se despiertan, buscan otra vez de dónde conseguir su morfina y proceden a su administración. Esta dependencia psicológica está reforzadísima con el desarrollo de la dependencia física. Bien, entonces, habíamos mencionado que los agonistas puros eran la heroína, codeína, oxicodona, petidina, metadona, fentanilo, tramadol y tabentadol. Esto ejerce su acción agonista sobre el receptor mu. Su eficacia analgésica es similar a la morfina, lo mismo que sus reacciones adversas, con algunas diferencias. Veamos, la heroína es más liposoluble que la morfina. Llega más rápido al cerebro y alcanza una buena concentración. Tiene una intensa acción euforizante. Se puede administrar vía oral, vía intramuscular, vía endovenosa, lo que tiene una poderosa adictogénesis. Por eso también es muy consumida por los adictos. En el organismo se convierte en monoacetilmorfina, de ahí su efecto analgésico. Y se usa en terapia complementaria a la metadona para los adictos. Después de eso viene la codeína, hidrocodeína, oxicodona, petidina, metadona y tramadol. Y ustedes son los que van a buscar esas características de estos 1, 2, 3, 4, 5, 6, de estos 6 opioides, y que está en la página 438 del libro de farmacología, o pueden buscar en otra bibliografía, no hay ningún problema, pero solo tienen que ser así, los datos más importantes, tal como está esto de la heroína, que les va a servir como un resumen para su examen. En lo que hablen, obviamente incluyen presentación farmacéutica y vía de administración, así como esta. Su vía de administración es vía oral, vía intramuscular, vía endovenosa. Obviamente si es vía oral, que viene en comprimido, en cápsula, intravenosas, en ampolla, nada más. Eso es lo que van a hacer ustedes. Esto de acá no me lo tienen que enviar. Esto es para ustedes. Va a entrar a su examen. Bien, pero fíjense, no fue más de una diapositiva por fármaco. Bien. Todos estos agonistas están indicados para el tratamiento del dolor intenso. Todos, incluyendo la
heroína, incluyendo la codeína, incluyendo la oxicodona, incluyendo al tramadol, todos. Para el tratamiento también del edema agudo pulmonar. Y para la tos se usan exclusivamente el dextrometorfano y la codeína. Para la diarrea, el difenoxilato y la loperamida. Y para aplicaciones en anestesia, al fentanil y a la morfina. Por eso es que este fentanil y sus amigos no los vamos a estudiar aquí, los vamos a estudiar cuando veamos anestésicos, ¿ok? Porque ya sabemos cuáles son sus acciones farmacológicas, que es para el dolor, pues vamos a estudiarlos más en anestésico. ¿En quiénes están contraindicados? En los pacientes que tengan lesiones encefálicas, embarazo, lactancia, función pulmonar, los que hayan sufrido algún EPOC, los que tengan asma, en los que tengan una función hepática o renal alterada, los que tengan alguna enfermedad endocrina, ya vimos el efecto que hace sobre las glándulas suprarrenales, o en los que ya tengan ilio paralítico. Imagínense que al que tenga ilio paralítico, que está ya con un dolor tipo cólico, le administren morfina para el dolor. Si ya sabemos, hemos leído que ya también la morfina produce ilio paralítico, lo van a matar del dolor, ¿no? Entonces, para ello, obviamente que no le van a poder dar una morfina cuando estén muy doloridos, ¿no es cierto? Bueno, ese es el razonamiento que ya van a ir usando ustedes como futuros médicos. Bien, ahora ya hablamos de los agonistas. Ahora vamos a hablar de los antagonistas. Bien, entonces dijimos, ¿cuál era la función de los antagonistas? Que iban a competir por el receptor mu, al que iban a ir a juntarse la morfina, ¿no ves? La morfina y sus amiguitos eran afines al receptor mu. Pues bueno, los antagonistas lo que van a hacer es ir a bloquearlos y fijarse primero en esos receptores mu para no tener los efectos que tiene la morfina y sus amigos. Entonces, ¿quiénes son estos? Hay un derivado de la morfina, es la nalorfina. Están también el levorfan, la naloxona, la naltrexona. Estos que están con asterisco fueron los primeros agonistas antagonistas que se usaron como antagonistas puros. Es decir, ya lo vimos, ¿no ve? Cuando se quiere disminuir los efectos adversos que está presentando la morfina, se deja de administrar morfina y se administra naloxona. Bueno, esos fueron los primeros en usarse como antagonistas puros. Entonces, ¿cuál va a ser su función de los antagonistas? Revertir los efectos de los opioides, de los que vimos de los agonistas opioides. Y lo hacen generalmente de 1 a 3 minutos. ¿En quiénes? En personas con sobredosis a un opioide. ¿Y qué es lo que van a hacer? Van a normalizar la respiración. Vimos el efecto de la depresión respiratoria, que es uno de los más temidos de la morfina y amigos. Entonces, estos van a ir a normalizar la respiración. Devuelven el nivel de conciencia, devuelven el tamaño de las pupilas y la actividad intestinal. En personas dependientes precipita el síndrome de abstinencia, y lo estamos repitiendo. Entonces, sus aplicaciones terapéuticas, ¿para qué será? Para el tratamiento de la intoxicación por opioides, para el diagnóstico de una dependencia física y para el tratamiento de consumidores compulsivos de opioides. ¿Quiénes son? La naloxona, y vamos a describir, fíjense, otra vez solamente una diapositiva, o sea, solamente unos cuantos características de cada uno. La naloxona se absorbe con facilidad en el tubo digestivo, aunque sufre bastante metabolismo y solo tiene una biodisponibilidad de 5 a 10%. Su vida media es solo de 1 hora y tiene un metabolismo de conjugación por el ácido glucurónico. Vienen presentaciones de ampollas de 400 mcg por 1 ml para uso de vía intramuscular y vía endovenosa. Porque por vía
digestiva sufre mucho metabolismo. Por eso se usa más por vía intramuscular y endovenosa. La naltrexona dura 24 horas, mucho más que la que vimos anteriormente, que la naloxona. Tiene mayor biodisponibilidad, pero aquí fíjense, dice vida media de 3 horas. Pero si su vida media de 3 horas, ¿cómo es que dura 24 horas? Pues que resulta que se metaboliza dando un 6-natrexol, se llama, un metabolito, que tiene una vida media de 10 horas. Esa es la razón por la cual se administra cada 24 horas. Su metabolito, que tiene todavía actividad, dura 10 horas. Secreta por vía renal, aunque sus efectos adversos pueden ser náuseas cuando se administra dosis altas y pueden también aumentar la actividad de las enzimas hepáticas. Su contraindicación en pacientes que tengan insuficiencia hepática o hepatitis aguda. El nalmefeno, que se usa vía intravenosa, es un derivado de la naltrexona, de de acá arriba, aunque tiene ausencia de problemas de toxicidad hepática dependiente de la dosis. Bueno, otros alcaloides sintéticos son la heroína, que ya habíamos dicho que se convierte en diacetilmorfina y no es soluble y se tiene que fundir. Y la meperidina es 10 veces menos potente que la morfina, pero con igual actividad analgésica. Bien, ¿se acuerdan que yo les dije que esos medicamentos, los opioides fuertes, necesitan un tipo de receta especial para ser administrado? Bueno, ese tipo de receta se llama receta valorada. Y estos medicamentos, juntos con otros más que ya vamos a ir viendo después, aparecen en el listado de psicotrópicos que tiene cada país. Si ustedes quieren ingresar, aquí les dejé el link para que ustedes puedan ingresar a ese listado de la AGMED y van a conocer a todos los medicamentos controlados en nuestro país. Cada país tiene su lista y se puede acceder a ella fácilmente por internet. Entonces, estos medicamentos deben ser administrados en este modelo de receta valorada para estupefacientes se llama. Son recetas que un médico particular, ojo, un médico particular puede adquirirla en nuestro país, se la compra en los sedes de cada departamento, tiene un valor comercial. Solo lo puede comprar un médico porque tiene que mostrar sus datos personales como su matrícula, especialidad, etc. Y tiene un particular método de llenado, es decir, no es tan fácil como las otras recetas. Hay que cumplir todos los requisitos que le pide llenar en las normas de esta receta, porque sin esta receta nadie le va a expender un medicamento psicotrópico, un medicamento opioide. Porque esta lista que vimos antes, esta lista de psicotrópicos, están vigilados, está regido bajo la ley 1008 en nuestro país, es decir, que persona que sea sorprendida prescribiendo un opioide sin esta receta puede ser procesado por la ley 1008, o sea, tiene cárcel, ¿no? Porque está al nivel de la coca y de la cocaína, para que se den cuenta. Lo mismo para los pacientes. El paciente no puede ir a comprarlo sin esta receta. Está a riesgo de sufrir igual ser aprendido. Ese es el modelo de receta y cada país tiene su modelo, ¿no? Pues yo les presento el de acá de Bolivia. Bien. Acá un resumen solamente de los que habíamos mencionado, el difenoxilato y la loperamida, que son utilizados como antidiarreicos porque son astringentes a nivel gastrointestinal. Por eso aquí no los vamos a mencionar mucho, solamente conozcan por qué no son usados como analgésicos y cuando se vea, les dije, antidiarreicos y antitusivos, ahí se lo va a estudiar más detalladamente, ¿ok? Acá está el dextrometorfano y el propoxifeno, que son como antitusivos. Bien, eso es en cuanto a
opioides. Ay, ¿dónde están? Opioides. Bien. Habemos 37, 33 conectados. No sé qué habrá pasado con los demás, pero bueno, igual va a quedar grabado esto por si quieren. Aunque ustedes han visto que casi todo está. ¿Sí? ¿Puede explicar otra vez el diapositiva 69, lo que necesitamos hacer para estudiar? ¿De la tarea? Sí. ¿Está? ¿La tarea? Bien, acá está el ejemplo de la heroína, ¿no es cierto? Fíjense sus características farmacocinéticas. Las hemos resumido solamente en una diapositiva. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, las 7 características más importantes que le dan la diferencia a la morfina, porque ya dijimos, no van a poner pues que se usa para la analgesia, su efecto adverso es depresión respiratoria, porque eso es lo mismo, es general, todos los opioides producen lo mismo. La diferencia de la heroína con la morfina es que la heroína es más soluble y la morfina era más hidrosoluble, ¿no es cierto? Eso, solamente esas diferencias, nada más, que no son muchas, que ustedes las pueden hacer. Si se fijan en su libro, no es, son dos páginas, es poquitísimo. Ok. ¿Ok? Eso le va a servir también para que ustedes estudien. Bien, entonces, ahora, si me permiten, vamos a empezar con anestésico general. Doutora, ¿Sí? uma pergunta do questionário de Aynes. Lá número 1, mencione um AINE empleado para o tratamento do dolor agudo a nível de opícios. Eu coloquei ibuprofeno, pero não sei se... No. Yo no encontré. Estaba el ketorol, ¿se acuerdan? Cuando 2 veces se lo menciona. Cuando vemos en la tabla de potencias al principio de las diapositivas en AINE, hay un cuadrito donde están las tablas de las potencias de los AINE y el ketorol es el único que tiene valor 4 a nivel de analgésico potente. Entonces, cuando mencionamos a ketorol, ahí especificamos de que tiene 30 miligramos de ketorol equivale a 10 miligramos de morfina. Por eso el cuestionario era solo de AINE, no tenían por qué mencionarme a la morfina porque no los habían visto, no los conocían aún. Entonces, por eso es que es lo más potente el ketorolaco, porque se parece mucho a tomar una tableta de ketorol a una tableta de morfina, con la ventaja que no va a haber pues ni tolerancia ni dependencia física, ¿sí? Pero sí va a ser gastrolesivo el ketorol, no la morfina. ¿Ya? Gracias, doctor. Ok. Bueno, me están preguntando de la tarea en el chat y como está especificado ahí, solamente colocar las características principales que la hacen diferente a la morfina. No coloquen ya los efectos adversos porque ya los acabamos de mencionar que todos tienen lo mismo: depresión respiratoria, constipación, bradicardia, hipotensión, náuseas, vómitos. No hay para qué mencionar eso, es decir, todo es lo mismo. Pero sí lo que la diferencia a la codeína de la morfina, que todo está no tienen que leer más de 2 páginas de su libro. O pueden buscar de otro lugar de internet, no hay ningún problema, porque no va a variar esas características de un libro a otro. Ya. Ahora, bien. ¿Ven la cara de ese señor? ¿Quién es ese señor en la diapositiva? Hitler. Hitler. ¿Sí? Bueno, no solo Hitler, sino si ustedes ven aquí, muchas personas con malformaciones y efectos que no queremos
que se vuelvan a repetir. Entonces, ¿eso qué nos lleva a pensar? ¿Qué hacía Hitler? Usaba gases tóxicos, ¿no es cierto?, para aniquilar a los judíos. Bueno, toda la historia pasada se han venido utilizando estos gases que vamos a conocer a continuación. Todos ellos, como todos fármacos al principio, se empiezan a utilizar y se siguen usando hasta que no se creen milagrosos, hasta que no aparece alguien con algún efecto de malformación, algún efecto congénito, algún efecto tóxico. Y recién se toman en cuenta, se valora si era bueno o no, ¿sí? Entonces aquí vamos a hacer un resumen de lo que ya se ha recopilado en el transcurso de la historia con referente a los fármacos que se utilizaban para inducir a la anestesia. Entonces, desde hace muchos años que se viene practicando, ¿no es cierto?, las cirugías. Antes, primero las hacían en anfiteatro, donde todo el mundo observaba sin ningún cuidado de contaminación. Después ya se van tomando ciertos cuidados de contaminación y así va evolucionando, ¿no es cierto?, los procesos de la cirugía. Bueno, pero desde ¿qué se necesitaba pues para hacer una cirugía primero, no? Era primero poner al paciente sedado, inconsciente, porque si no, todos vamos a reaccionar ante el dolor, todos tenemos los mecanismos reflejos de reacción ante el dolor. Bueno, entonces se usaban estos anestésicos generales, que en un principio se usaban solamente los gaseosos, hasta que después se fueron estudiando para administrar otros anestésicos que no sean solo gaseosos, por justamente todos los efectos adversos y tóxicos que ellos traen. Entonces, primero que nada, ¿qué es una anestesia general? Es la pérdida reversible de la conciencia y la reactividad ante estímulos dolorosos intensos, la pérdida de reflejos motores por la existencia de determinados fármacos en el cerebro. Esta anestesia general se define como el estado transitorio, reversible, de depresión del sistema nervioso central, inducido por drogas específicas y caracterizadas por la pérdida de la conciencia, la sensibilidad y la motilidad de los reflejos. Con los anestésicos generales, lo que se quiere, en resumen, es tener al paciente con analgesia total, con inhibición de los reflejos sensoriales autónomos, es decir, que tras que introduzcan el bisturí, pues el paciente no levante la pierna o la mano y se defienda, ¿no? Relajación del músculo estriado y por ende, con estos tres, lo que va a haber es una pérdida de la conciencia y una amnesia. Eso es lo que se busca con la anestesia general. Bien, quiero mostrarles ahora un videito para que puedan entender el mecanismo de acción de los anestésicos. Esperen un ratito, por favor. Si quieren, pueden ir a tomar agua hasta que abra mi página. Mis dos páginas. El primero, en la anestesia general, habla una doctora anestesióloga. Que les va a explicar claramente el proceso de la anestesia general. Y en el segundo, ya es el mecanismo propiamente dicho de los anestésicos generales. Ok. Bien. Salimos de aquí. Y vamos a ver primero esto.
Bien. ¿Pueden escuchar? ¿Pueden escuchar hasta ahí? Sí. Háblenme porque no los veo ahora. Estoy mirando mi pantalla. Sí, doctora. Bien. Entonces presten atención un ratito. Son dos igual cortitos, pero que nos va a ayudar a dilucidar los anestésicos generales. El tema que voy a tratar en este vídeo es la anestesia general. Los puntos que vamos a seguir son los conceptos de la anestesia, de la sedación, de la hipnosis y hablar de las fases de la anestesia general. Comenzando por la anestesia. ¿Qué sabemos que es la anestesia? La anestesia, la palabra deriva de dos partes, an y estesia, que quiere decir sí, sensación. Por lo tanto, del griego anestesia significa aistesis, que es aestesia, que quiere decir insensibilidad. Y lo definimos como el acto médico controlado mediante fármacos que va a permitir bloquear la sensibilidad periférica, táctil y dolorosa, con o sin pérdida de conciencia. Y eso es muy importante. Por lo tanto, el concepto de anestesia general sabemos que es sinónimo de narcosis y los estadios previos a la anestesia general es la sedación y la hipnosis. ¿Y cómo la vamos a definir? Como una reducción reversible y controlada de las funciones del sistema nervioso central, inducida farmacológicamente, para lograr una abolición completa de la percepción de todos los sentidos, con el objeto de poder realizar procedimientos quirúrgicos. ¿Qué tenemos que destacar de este concepto? Las palabras reversible, controlada y que es inducida farmacológicamente. Pasando al concepto de sedación. La sedación es el estadio clínico previo a la hipnosis y la característica fundamental es la amnesia. Su concepto es un estado de indiferencia psicomotora donde el paciente va a presentar una abolición del componente psíquico del dolor, desapareciendo el miedo al mismo. ¿Qué es importante que tenemos que destacar? La indiferencia psicomotora. No va a ser la anestesia general que antes hemos descrito, sino una indiferencia psicomotora. Tenemos que saber que si aumentamos las dosis del fármaco que estamos administrando, va a generar sueño en el paciente, pero el paciente va a estar reactivo. Si hablamos con el paciente, nos va a contestar. Importante, no tiene efectos analgésicos. Como vemos, hay diferentes escalas de sedación que comentaremos al final del vídeo. Pasamos al concepto de la hipnosis. La hipnosis sería el siguiente estadio y lo definimos como un estado de sueño en el que se pierde la capacidad de despertar ante estímulos externos, pierde la conciencia más o menos profunda y se produce una pérdida completa de la memoria. Importante otra vez, que no hay efectos analgésicos. Si vemos en el vídeo, lo que vamos a ver en la siguiente escala es la sedación, pasa a una hipnosis y por último a un estado de anestesia. ¿Qué tenemos que destacar? Que en la sedación y en la hipnosis y en la anestesia vamos a encontrar una situación de amnesia. Sin embargo, en la sedación el paciente va a estar reactivo, en la hipnosis ya el paciente va a estar inconsciente y obviamente en la anestesia el paciente está inconsciente. En la sedación y en la hipnosis va a haber una abolición al componente psíquico, lo que es en la sedación. Y si pasamos a la hipnosis, el paciente no va a ser consciente del dolor. Y en la anestesia ya no va a haber sensación de dolor, porque además la anestesia tiene un componente analgésico, que la sedación y la hipnosis no la tiene. Sin embargo, destacamos que en la sedación y en la hipnosis va a haber movimientos de defensa cuando se produzca un estímulo doloroso. Va a haber reacciones vasomotoras a este dolor, aunque en la hipnosis el paciente no sea consciente de ello. Por último, vamos a definir las fases de la anestesia general. En primer lugar, tenemos una sedación mínima o ligera, en la que va a predominar una ansiolisis y analgesia. No va a haber disminución del nivel de conciencia, va a haber una ventilación espontánea del paciente y la respuesta cardiovascular va a ser mínima, no vamos a encontrar grandes diferencias a nivel de estabilidad hemodinámica. Pasamos a un estado más profundo que sería la sedación moderada. Aquí el nivel de conciencia va a disminuir, va a mantener la respiración espontánea y ya va a haber una ligera depresión de la función cardiovascular. Si continuamos en este estadio, sería una sedación profunda, en la que el nivel de conciencia ha disminuido de forma importante. Y ya aquí perdemos la ventilación espontánea. Necesitamos ya emplear técnicas para mantener la ventilación del paciente y hay mayor compromiso cardiovascular. Por último, tenemos ya la fase de anestesia general, en el que hay un estado de inconsciencia y necesitamos tener un manejo básico de la vía aérea y un control de la función cardiovascular.
Bien, ese era el primero. Y este, para que ya vean el mecanismo de los anestésicos generales. Igual este es un ratito. Prescripciónenfermera.com. Tema 22. Anestésicos generales. Los anestésicos generales son un grupo de sustancias estructuralmente diferentes entre sí, pero que tienen en común la capacidad de inducir un estado de comportamiento llamado anestesia general, que permite la realización de intervenciones quirúrgicas u otros procedimientos agresivos. La anestesia general, en un sentido amplio, se puede definir como un estado de depresión del sistema nervioso central, inducido por fármacos, que conlleva un estado reversible de pérdida de conciencia y bloqueo de la reactividad ante estímulos dolorosos. Sin embargo, esta definición no es del todo completa, ya que con una anestesia general, además de la pérdida de conciencia y la insensibilidad al dolor, se buscan además otros efectos tales como el bloqueo de reflejos somáticos y vegetativos, la amnesia y la inmovilización. Si bien un anestésico general puede producir todos estos efectos, las dosis para lograrlo serían muy altas y aumenta de forma inadmisible el riesgo de reacciones adversas y de toxicidad. Por este motivo, en los procedimientos de anestesia general se utilizan combinaciones con varios fármacos para conseguir los efectos mencionados, de tal manera que la dosis de anestésicos sean menores y no presenten un riesgo para el paciente. Además, como en las combinaciones de fármacos, se consigue un mejor manejo del paciente y una anestesia más completa. Los anestésicos generales son fármacos peligrosos, con índices terapéuticos muy estrechos que requieren un gran cuidado en su administración. Los agentes anestésicos presentan diferencias entre ellos en la consecución de la anestesia y en sus efectos adversos, por lo que la elección de uno u otro estará en función de sus propiedades farmacocinéticas, la edad del paciente, fisiopatología y fármacos utilizados. El primer anestésico general que se demostró útil fue el éter, en el año 1846, actualmente en desuso. El cloroformo fue el siguiente anestésico general de amplio uso, desde 1847. Años más tarde se descubrieron las propiedades anestésicas del óxido nitroso y en 1929 se descubrieron las del ciclopropano, que se convirtió en el anestésico más utilizado durante los 30 años posteriores, hasta que se sintetizó el alotano en 1956. El primer anestésico intravenoso fue el tiopental en 1935. En la actualidad, los agentes anestésicos intravenosos se han convertido en los más utilizados para inducir anestesia general, mientras que los inhalados se suelen utilizar para el mantenimiento de la misma. Entre los efectos habituales que produce la administración de un anestésico general destacan los siguientes. Efectos hemodinámicos. El efecto más importante es la inducción de anestesia, es una merma de la tensión arterial causada por vasodilatación directa, depresión del miocardio o ambos factores, disminución del control de vasoreceptores y decremento del tono simpático central. Hay variabilidad en cuanto a la magnitud de la caída según el agente anestésico. Efectos en las vías respiratorias y digestivas. Casi todos los anestésicos generales disminuyen o eliminan el impulso ventilatorio, por lo que será necesario utilizar ventilación asistida durante su administración. Además, se pierde el reflejo nauseoso y disminuye el estímulo para la tos. Disminuye también el tono del esfínter esofágico inferior con el riesgo de broncoaspiración. La intubación endotraqueal disminuye este riesgo. Los agentes bloqueantes neuromusculares ayudan a la colocación del tubo endotraqueal. Hipotermia. Además de factores como la temperatura ambiente, la exposición de cavidades corporales o el uso de soluciones intravenosas frías, los anestésicos generales causan hipotermia por la vasodilatación generalizada y disminución de la temperatura central. Además, disminuye el metabolismo y el consumo de oxígeno, con lo que se aminora la producción de calor. Así, un objetivo importante durante la anestesia es evitar la hipovolemia. Náuseas y vómitos, especialmente en el postoperatorio. Otros efectos que suelen aparecer al recuperar la conciencia incluyen hipertensión y taquicardia por recuperación del tono simpático y activación por el dolor. Puede surgir en ocasiones isquemia de miocardio y signos neurológicos. También pueden aparecer obstrucción de las vías respiratorias por efecto residual del anestésico y disminución parcial de conciencia.
El control del dolor en el postoperatorio puede resultar en ocasiones complicado. Se verá con más detalle en el apartado de analgesia. Tradicionalmente, se ha utilizado para valorar la instauración de la anestesia las fases diferenciadoras de inducción de la anestesia tras administración de éter etílico que clasifican la depresión del sistema nervioso central en 4 etapas. Etapa 1. Desde el comienzo de la anestesia hasta la pérdida de conciencia. Etapa 2 o excitación. Desde la pérdida de conciencia hay un aumento de la actividad del sistema nervioso central por bloqueo de las neuronas inhibidoras. Etapa 3 o anestesia quirúrgica. Etapa ideal de consecución de la anestesia. Se estructura en 4 planos. Plano primero, se produce inhibición de los reflejos conjuntivales de devolución y faringeos. Plano 2, relajación de la musculatura estriada y reflejo laríngeo. Plano 3, disminución de la actividad intercostal, de la amplitud de la respiración y del reflejo de la exposición a la luz. Plano 4, parálisis de la actividad intercostal y contracciones diafragmáticas, dilatación pupilar amplia. Etapa 4 o parálisis vulvar, coma y muerte, común a todos los anestésicos generales. Sin embargo, la mayoría de los anestésicos generales actuales no siguen el esquema descrito. Hoy en día las técnicas de monitorización permiten un control más exhaustivo del paciente y la variación de dosis sin riesgo vital, por lo que en la actualidad pueden definirse 3 fases de las anestesias generales. Fase de inducción, que conduce a la pérdida de conciencia por la administración de anestésicos de acción rápida y efecto breve. Fase de mantenimiento, intravenosa o inhalatoria. Y fase del despertar, la retirada del fármaco. El mecanismo de acción de los anestésicos generales no está todavía completamente dilucidado, ya que los procesos sobre los que influyen están mediados por numerosos centros y estructuras, así como por una gran variedad de sistemas de neurotransmisión. Este aspecto, unido a la gran variedad de anestésicos y sus diferentes estructuras químicas, hace difícil encontrar un punto en común de acción de todos ellos. Así, los mecanismos moleculares por los que los anestésicos generales originan todos sus efectos han permanecido como uno de los grandes misterios de la farmacología, si bien modernas técnicas de neuroimagen han encontrado regiones cerebrales implicadas en acciones concretas de los anestésicos. Meyer y Overton sugirieron que este mecanismo común sería la integración en la bicapa lipídica con estructuración de la misma y alteración de sus funciones, sobre todo a nivel de las proteínas. Hoy en día se sabe que esta interacción es mínima y no justifica su acción. Las hipótesis más acertadas actualmente se basan en la interacción sobre canales iónicos, aunque se sabe bien que algún anestésico actúa también sobre canales voltaje dependientes. La mayoría de los anestésicos actúan a través de los receptores GABA-A y algunos a través de receptores NMDA. Los anestésicos generales se clasifican en intravenosos, tiopental, propofol, ketamina y etomidazo, e inhalatorios, alotano, enflurano, isoflurano y óxido nitroso. Anestésicos generales intravenosos. Bien. Bien, ya ahí les dejo el link para que ustedes ingresen y lo vean todo el video completo si quieren. Pero ahora te les voy a mostrar la continuación. Ok, ahí están los links para que ustedes puedan entrar después, cuando tengan más tiempito. Ok, pueden ver, ¿no es cierto? ¿Pueden ver la diapositiva? Sí. ¿Sí? Ya. Bien. Entonces, ¿qué es lo que se quiere lograr con los anestésicos? En general, la analgesia, una disminución de los reflejos y una relajación del músculo estriado con la consecuente pérdida de conciencia y amnesia, ¿no es cierto? Entonces, la búsqueda de la analgesia de estos anestésicos obviamente se da bloqueando la sensación del dolor, ¿no? Y para eso puede actuar sobre 3 puntos. En el lugar exacto donde produce la lesión, que es el mecanismo por el que actúan los anestésicos locales,
a nivel de la médula espinal por el bloqueo de una señal dolorosa proveniente del nervio periférico, evitando inclusive que el mismo actúe su trayecto y alcance el cerebro, como lo hacían la morfina y sus amigos, y en el cerebro impidiendo que el mismo reconozca las señales dolorosas que llegan hasta él, ¿no? Estos son los mecanismos básicos de la anestesia local, la regional y de la anestesia general. Entonces, la primera es local, la segunda es regional y la tercera es general. Como decía en el video, hasta ahora no se ha identificado el mecanismo de acción específico, ¿sí? Se sigue estudiando. No hay un receptor específico que se estudie, que se determine. Sí se menciona que se quiere interferir con la neurotransmisión, como vimos en el primer video, impidiendo que actúen, o sea, habíamos mencionado al GABA, al ácido gamma aminobutírico y a los receptores NMPA, ¿no es cierto? Bien, los anestésicos generales, todos se caracterizan por su alta solubilidad y se fijan muy bien en la membrana celular y otras estructuras nerviosas ricas en lípidos y penetran fácilmente el interior de la célula, es decir, de la neurona. Se cree que forman cristales de claratos con el agua celular, por eso dan lugar a las modificaciones eléctricas a nivel de sinapsis que mencionaba en el video y por tanto impiden la transmisión sináptica del dolor. ¿Cuál es el objetivo principal para el uso de estos anestésicos? Realizar manipulaciones quirúrgicas con la mínima molestia para el enfermo, para el paciente, y que la principal acción sea por medio de la alteración de la transmisión sináptica. ¿Qué es lo que va a proporcionar al paciente? Lo que ya vimos, las etapas de la analgesia, ¿no? Sedación, inconsciencia, relajación, supresión de reflejo y analgesia. Bueno, y como dijo en el video, se cree que el mecanismo de acción, lo que intentan estudiar es que influye en el mecanismo de transmisión de la información por sus neurotransmisores y sus receptores postsinápticos. Pero hasta ahora todavía no hay, todavía de todo que diga es así y así ya se determinó, siguen estudiando. Lo que sí nosotros tenemos que recordarnos que nuestros neurotransmisores, el principal cuando vimos el opioide, ¿quién era? El glutamato, ¿sí? Ahora vamos a incorporar a otra que es la acetilcolina y la 5-HT. Y como activación de esos receptores inhibitorios, teníamos al GABA, que era precursor del glutamato, y la glicina. Bien. Acá está repitiendo las etapas de la analgesia que nos dieron a conocer en los dos videos: inducción a la analgesia, excitación o delirio, anestesia quirúrgica y la parálisis vulvar. Pero que esta ya no se podía evitar por la monitorización del paciente. Bien, entonces, ¿cómo se clasifican los anestésicos generales? En agentes inhalantes y agentes endovenosos. Los que se usan en primera instancia son los endovenosos para inducir a la analgesia y los agentes inhalantes son para permitir perdurar la etapa de analgesia mientras dure la cirugía. Los agentes inhalantes son gases inhalados y se utilizan para el mantenimiento del estado anestésico después de administrar un fármaco por vía endovenosa. Y los agentes endovenosos son los bloqueadores neuromusculares, los antagonistas de las benzodiazepinas y los antagonistas opioides. Aquí están los que no habíamos visto anteriormente, ahora los vamos a detallar.
¿Cómo se hace esa distribución de los gases? Se cree que es por un efecto, ya se mencionó, de movimientos de apertura de los canales y de despolarización de la neurona, todo con el fin de mantener un equilibrio de la presión dentro y fuera de la neurona, donde dice que la presión parcial de un gas anestésico en el comienzo se da ¿dónde? En las vías respiratorias, porque esa es la fuerza que lo impulsa desde el espacio alveolar para pasar a la sangre a través de sus arterias para llegar directo al cerebro y otros compartimentos corporales. Entonces, estos gases se van a mover de un compartimiento a otro según los gradientes de presión para alcanzar un equilibrio estacionario cuando la presión parcial en cada uno de los compartimentos se iguala con la presión parcial de la mezcla inspirada. Entonces, se tiene acá un aparatito que se llama vaporizador, que es el que hace la mezcla del gas con aire, con oxígeno, y a través de su mascarilla se coloca en las vías respiratorias del paciente, se empuja el gas para que éste pase a los pulmones. Y una vez que llega y está en equilibrio en todos los alveolos, el fármaco pasa, atraviesa ese alveolo y pasa al capilar para que lo lleve al torrente sanguíneo y pueda después distribuirse a través de, gracias a nuestra bomba cardíaca, pueda moverse por toda la circulación sistémica y llegue al cerebro para ejercer su acción. Este es el aparatito donde se ponen los gases, pero también es el que hace la mezcla del oxígeno para introducir al paciente. Otra vez acá ya más detallado, el mismo aparatito. Y empezamos ahora a hablar de nuestros anestésicos. Vamos a hablar primero del óxido nitroso, aunque también hay otros gases anestésicos que ya están obsoletos, que era el ciclopropano, el etileno, y otros anestésicos volátiles que son utilizados ahora los halogenados, que son el halotano, isoflorano, desflorano, sevoflurano y enflurano. Estos se usan ahora. Y otro anestésico volátil que ya es obsoleto, que en un principio era el más utilizado, era el éter. Bien. ¿Los anestésicos en qué van a diferir uno de otro? El mecanismo de acción ya lo conocemos, ya hemos hablado. Su efecto ya sabemos, de todos es lo mismo, producir anestesia general, ¿sí? Entonces, ¿en qué van a diferir uno de otro? En la potencia, en la velocidad de inducción a ese estado de analgesia que se requiere para la cirugía, en el grado de la relajación muscular que puedan producir y en la capacidad para deprimir los sistemas orgánicos. ¿Cuál es la característica de un anestésico ideal? Pues que nos dé una inducción a la anestesia y una recuperación rápida y agradable, con cambios rápidos en la profundidad de la anestesia, con una relajación adecuada del músculo estriado, con un amplio margen de seguridad y con ausencia de efectos tóxicos a dosis terapéuticas. Entonces, estos anestésicos generales deben tener gran potencia, un índice terapéutico muy estrecho, que ya vamos a entender qué significa este valor, y que y bueno, queremos que no sea muy tóxico, ¿no? Pero sin embargo, los anestésicos generales, como habíamos hablado en un principio, todos los anestésicos generales son tóxicos y en mucho mayor razón son tóxicos para el corazón. A nivel del sistema nervioso central, ya se mencionó en el video, se mencionó al principio, lo que se quiere es una depresión creciente del sistema nervioso central, como por disminución de la actividad celular. A nivel del sistema cardiovascular, que va a disminuir la presión arterial, el gasto cardíaco, la contractibilidad cardíaca.
Y a nivel del sistema renal y hepático va a disminuir el flujo sanguíneo y por lo tanto va a disminuir sus capacidades, pues, ¿no? Bien, también se mencionó de que no se usa un solo anestésico, sino que se puede usar en combinaciones, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los anestésicos que lo habíamos mencionado al principio? Que eran